Ya cabros, mira, la huelga se inició a las 8 de la mañana. De ahora en adelante nadie puede entrar a la oficina. El que entra va jugando en contra de nosotros. No tienen que cruzar palabras con los supervisores, con nadie. Si ellos se quieren entender con alguien, que hablen conmigo. El día jueves, cabros, nosotros tuvimos una reunión con el portugués. Fue el Eduardo Moraga el invitado, fui yo con el Pedro. Hubieron algunos avances, se logró meter la cláusula de estabilidad laboral. Por 3 meses no van a poder despedir a nadie, mínimo. Lo que es indemnizaciones de servicio, o sea, todo evento, también la logramos insertar. El portugués está redactando con el abogado ahora el contrato colectivo. Cuando me lo reenvíe, yo se lo voy a presentar a ustedes. Si lo aceptamos, se termina el día mismo. Lo que sí, no viene término de conflicto y no viene sueldo base, ¿vale? Los que vayan llegando, que dejen la camioneta y salgan al tiro. Si alguna camioneta quiere salir, tenemos Miguelito, así que le tiramos Miguelito, no. Ninguna camioneta va a poder salir. Mientras estén con gente que no es del sindicato, da lo mismo que hagan la cuartiquera. Pero nosotros tenemos que poner la máxima presión ahora. El día miércoles al portugués lo llamaron a Chilectra y le dieron un ultimátum. El loco arregla el tema con nosotros o a fin de mes de noviembre le quitan el contrato. Así que quiere puro llegar a un acuerdo nuevo. Pero tenemos que poner presión hoy día. Vale, vamos al día a día. Cuando ya no podíamos ni imaginar cómo sería la lucha urbana en Chile, aplastados y cansados entre los espejismos del desierto neoliberal, explota desde el pueblo una protesta masiva, imparable e histórica, una fuerte rebelión, una insurrección escasamente organizada que comenzó a cuajar, al fin, la realidad de una huelga general en noviembre del 2019, por primera vez desde los 80. Los poderosos también venían acumulando tensiones y desde hace tiempo querían sacar a los militares para disciplinar al peón alzado, probablemente para medir, aquí como en otros países, cuál es el nivel de lucha que podemos desplegar en las ciudades. De todas formas, la familia trabajadora completa salió a protestar, rompiendo todas las estimaciones posibles. El movimiento sindical comenzó a elevar su rebeldía, y la fuerza feminista todavía hoy sigue proyectando una vanguardia de masas cada vez más valientes. No obstante, a la vez que en esta primavera de protestas ya hemos ganado en la problemática fundamental, a saber, hemos avanzado en unión y dignidad como nunca antes en tan poco tiempo. En el proceso también hemos podido observar más directamente nuestras debilidades como pueblo en lucha. En las poblaciones los vecinos comenzamos a reunirnos más, colgar más lienzos y salir a marchar. Desde hace tiempo, este es un margen de maniobra que hemos conservado en nuestros barrios, plazas y avenidas. Pero existe un territorio que es todo lo inverso a lo anterior, la empresa capitalista, justamente el problema del que menos conversamos en nuestra comunidad barrial. Mi nombre es Carlos Reynés, soy presidente del sindicato Empresa Enrique Ramírez y estamos demandando las imposiciones, que se nos cancele con lo que corresponde, un trato digno y que no se nos falte más el respeto. El empresario acá tiene muchas ganancias y no quiere aportar con sus trabajadores. Este sindicato es nuevo, se creó el 18 de marzo del 2014 y por la constante opresión por parte del empleador tuvimos que tomar la decisión de hacer y formar un sindicato. Soy miembro del sindicato y he estado igual con presión sobre el empleador. La verdad que me ha achuchado, me saca la madre, me ha pegado. Eso para que llegue a la luz como esta empresa y este empleador canalla que hay, que se toma alguna represalia o alguna cuestión que no puede pasar y que tienen estos tipos valorando con poder, que se creen dioses y son empleadores, ¿no? Con respecto al empleador o patrón, nuestro patrón, porque este es un verdadero patrón de fondo, él ha llegado hasta el extremo de ofrecerle que nos arregla a todos los compañeros, pero si me despiden a mí. Eso sería prácticas antisindicales o prácticas desleales. Ha llegado hasta ese extremo. Entonces, tiene el poder económico para poder ejercer esa presión.
Pero aquí estamos firmes en la lucha y en la pelea porque nosotros queremos un bienestar para todos, no para algunos. Y que definitivamente de una vez por todas se termine todo el abuso por parte de este empleador. Porque son en el fondo son sus trabajadores los que le hacen ganar dinero. Pero él no lo reconoce. No lo reconoce porque a nosotros nos paga un sueldo y nos hace las imposiciones por el mínimo, o sea 210.000 pesos. Eso sería. Ya, un paño. Necesitamos... Estamos en huelga legal y hicimos una movilización desde Puente Alto hasta la Plaza Italia, para posteriormente llegar allá al Correo Central. Después marchamos hacia Los Sachs y estuvimos un rato haciendo un poco de meeting y de ahí ahora nos vamos a embarcar a nuestro CDP, a nuestros lugares de trabajo. ¿Ya? Así que estamos esperando el camión, pero estamos movilizados igual, compañeros. Nosotros estamos negociando en forma colectiva y resulta que la empresa, todas las demandas que nosotros hemos exigido no nos ha cumplido. De hecho, nos quieren dar como un 2% y los sueldos de correo son muy ínfimos. Hay un promedio de 220.000 pesos más o menos para todos los trabajadores y resulta que el gerente general se ha incrementado su sueldo como unos 50% más. Si ganaba 12 millones, ahora está ganando 18 millones de pesos. ¿Ya? En consecuencia que a nadie le avisó, no sé de quién será resorte eso de que se haya subido en forma unilateral en el sueldo. Es una cosa que para nosotros no hay plata, pero para ellos sí. Entonces la movilización está en ese lado. Estamos movilizados hasta de Arica hasta Punta Arenas, esperando ahora. Ahora lo que necesitamos saber es que la empresa está pidiendo ¿cuánto se llama? Los buenos oficios. Cuando nosotros negociamos, no llegamos a término, se mete como mediador, digamos, la inspección del trabajo. Estamos esperando los buenos oficios, pero nosotros no hemos podido los buenos oficios. Los buenos oficios lo está pidiendo la empresa. Nosotros seguimos movilizados hasta el final, o sea, hasta conseguir de que nos reivindiquemos y que nos suban lo que realmente corresponde. Hemos sido postergados más de 20 años. Somos uno de los sectores que está más protegido del sector público. Estamos tributando demasiado y el gobierno no nos da absolutamente nada. Los gobiernos de turno en realidad. Así que, compañeros, estamos movilizados. Todos los compañeros que están aquí estamos en la misma. Así que gracias. Julito, dígale que se subió el sueldo solo al gerente a 19 millones. ¿Ah? ¿No puede ser? Oye, ¿me puedes contar lo que van a hacer ahora, Bandera? No, lo que pasa es que ya nos vamos. Sí, ahora nos vamos, el camión nos lleva la bicicleta a las salas de cartero. Y de ahí nosotros nos vamos en micro, pero ya aquí nosotros, para no tener que volvernos en bicicleta, ¿cachai? Ya, bueno. ¡Amontónalas, no! No, pero tienes que estar bien acomodado en esto, Mario, si no nos van a caer, ¿no? Bueno, nosotros como miembros del sindicato, desde el día 1 de junio ya que estamos en huelga, estamos exigiendo mejoras salariales de un reajuste del 5% que en realidad la empresa se ha negado a darlo. Estamos pidiendo aguinaldos dignos en realidad, porque no podemos tener un aguinaldo de fiestas patrias de 2.000 pesos que es un presupuesto para 2 empanadas o una empanada en el paso de vida. Eso lo encuentro indigno para una empresa que gana millones todos los días, siendo de que yo tengo que estar recibiendo millones en pago. Yo trabajo en relaciones comerciales. Yo tengo que estar recibiendo más de 1,5 millones, 2 millones en pago todos los días, y esa plata en realidad nosotros no vemos absolutamente nada. Si nosotros llegamos a las metas nos dan un bono de 10.000 pesos y nos están sobreexigiendo, nos condicionan todas las metas. Si no vendemos seguros no nos dan nada. Tenemos que llegar a todas las metas porque si no, no nos dan absolutamente nada. Los bonos máximos son 10.000 pesos. Con 10.000 pesos la verdad no hacemos absolutamente nada. 10.000 pesos de locomoción vial al mes no alcanza. O sea, ¿quién carga la VIP con 10.000 pesos todo el mes? Nadie. ¿Quién come con 10.000 pesos todo el mes? Absolutamente nadie. Por eso en realidad nosotros como sindicato ya nos empezamos a movilizar porque ya está bueno de abuso y queremos que esto termine. Todo el año, en las empresas los trabajadores no tenemos libertad de reunión, conversación, opinión, propaganda, alegato, voto. No tenemos libertad de contacto ni de posicionamiento.
No hay espacios para campañas, movilización o protesta. La empresa es el territorio más dominado por los poderosos, el territorio de la explotación, lleno de mecanismos para que no florezca una comunidad y conciencia de clase entre los colegas de trabajo. Pero existen miles de trabajadoras y trabajadores que resisten y avanzan aún en este desnivelado escenario. Como siempre, contra todo pronóstico y desde la nada, solo a punta de iniciativa. Como veremos, en la última década y hasta la llegada del estallido este 2019, se han venido levantando miles de fuerzas que han creado diversos sindicatos y huelgas, buscando aterrizar la revolución al lugar de trabajo. Los trabajadores organizados nos hemos especializado en 3 movimientos claves frente al capital. Primero, los trabajadores comenzamos a entablar confianza dentro de la empresa, en espacios seguros, por ejemplo, en los espacios y tiempos sin jefaturas, en los baños detrás de las cámaras, en la hora de colación o con más libertad fuera de la empresa, en una plaza, en el café o en el trayecto hacia tomar la micro para la casa. Aquí los trabajadores de diferentes puestos de trabajo al fin comenzamos a conversar, notar de a poco la realidad de toda la empresa y dar a luz una crítica cotidiana a los superiores. Como se aprecia, nuestra conciencia más íntima cambia cuando accedemos a espacios de seguridad y nuestra palabra se libera. Pero más allá todavía, en ocasiones aparece un contrapunto en esta realidad y algunos trabajadores seguirán cuestionando la injusticia hasta plantear, entre colegas de confianza y con sumo secretismo, una idea que presenta un salto de calidad: construir un sindicato. En este documental observaremos cómo han venido despertando las huelgas en Chile en estos últimos años, pujando por instalar la dignidad. El pueblo puede ser protagonista, aún dentro del territorio de la propiedad privada. Hola, fíjate, somos acá del Jardín Arturo Pérez Canto, llevamos 10 días ya de movilización, estamos luchando por nuestros derechos, por la capacitación de las tías, nuestros sueldos, nuestros bonos. Y llevamos 10 días de paro ya, estamos un poco cansadas igual, pero estamos aquí en la lucha porque la lucha se hace en la calle. Y estamos dispuestas a llegar a las últimas consecuencias porque esto no es un bienestar para todas las tías que trabajamos en la Fundación Integra, y aparte de eso nosotros necesitamos que la educación sea de calidad para nuestros niños y no la cantidad, como nos están pidiendo y nos están exigiendo en la Fundación. Es que no nos aumenten la cantidad de niños con el decreto 115. Que lo están implementando en algunos jardines ya, y a nosotros eso significa una sobrecarga del trabajo laboral para nosotras. Son más niños. Aparte de eso, las salas son chicas, aparte. Ellos, claro, ven la cantidad de niños, pero no ven la capacidad de la sala. Igual Integra, nosotros hemos tenido marcha, ahora estamos fuera de los jardines y está discriminando a los niños de funcionaria. A mí me tocó dejar a mi hija aquí en el jardín y me la estaban devolviendo para la casa. Y siendo que para Integra se supone que un niño más está matriculado igual que cualquier niño, y a ellos no les importa si yo estoy trabajando o no, porque a lo mejor mi hija necesita la alimentación, ellos no lo saben. Y nosotros cuando estamos aquí solas, de repente trabajamos 3 tías con 20 niños, con más niños, porque no nos contratan reemplazo, claro, de sala cuna. Y ellos están recibiendo 6 niños. 6 niños. No puede ser, aparte. Y hay puras educadoras, claro, en realidad. Puras educadoras. Sí, pues cuando nosotros trabajamos. Yo también soy mamá y vine a dejar a mi hijo y no me lo querían recibir. Jefatura tiene trabajo por nosotros, porque si nosotros no trabajamos, Jefatura no habría Integra. Claro. Y Integra está por nosotros, porque nosotros nos sacamos la mugre con los niños, nosotros sabemos cuando están enfermos, nosotros sabemos las necesidades de los niños, sabemos cuando los niños están enfermos, que hay que llamar a la mamá, que hay que avisarle a la directora para que llame. Sabemos realmente la necesidad del niño, somos nosotros. Por nosotros la Jefatura tiene trabajo. Si nosotros no estuviéramos, no tendrían trabajo tampoco. Mensaje a don... ¿Cómo se llama? Sergio Domínguez. Que piense un poquito en los niños, ya que ellos tanto que hablan de los derechos del niño, pero ellos en este momento no piensan en los derechos del niño. Están totalmente negativos.
qué hacerle, pues la lucha está en la calle y tenemos que seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Las tías unidas jamás serán vencidas. Las tías unidas jamás serán vencidas. Las tías unidas jamás serán vencidas. La FUJI unida jamás será vencida. Nosotros como técnicos estamos ganando en estos momentos 220.000 pesos. ¿Quién vive y cuánto trabajo que hacemos? Y por ende, además, somos acusadas de abusos sexuales, y no nos protege ni siquiera ninguna persona, siendo de gobierno, ninguna persona nos protege. La figura del sindicato debería verse como algo más positivo y no como una amenaza en este caso. Yo creo que como algo positivo, porque nosotros lo que esperamos es una respuesta. Porque lo que nosotros como asociación necesitamos gente sindicales que nos represente. Nosotros esperábamos más respuestas, queremos que se nos valore por nuestro trabajo. Estamos siendo educadoras y técnicos y con nada de recursos. No necesitamos que esto se mejore, esto no es una solución para nosotros. Bueno, ¿qué pasó concretamente adentro? Era un paro de 48 horas y las dirigentes ahora lo terminó según ella porque recién se va a establecer una mesa de diálogo. Así que lo que está pensando ahora el personal es un nuevo paro de brazos caídos mañana porque no hay respuesta de nada. Se vendieron al gobierno. Se vendieron al gobierno. Se vendieron al gobierno. Se mojaron los bolsillos. Se llenaron los bolsillos. Se llenaron los bolsillos. Hola, somos RGM, somos una empresa con un sindicato de 37 personas y estamos luchando por un sueldo un poco más digno. Esta agrupación pertenece a la CNT y estamos siendo apoyados por varios sindicatos a la vez que están en la confederación. Además nosotros estamos pidiendo sueldos más justos porque en este momento nosotros estamos recibiendo prácticamente el mínimo. Entonces lo que estamos pidiendo más que nada es un reajuste a nuestro salario mensual. Y es por eso que estamos topando en este momento. Que la empresa crece, compra terreno, compra máquinas y los trabajadores siguen estancados en los mismos sueldos. Eso estamos pidiendo un reajuste justo para todos los trabajadores. Hay compañeros que son antiguos en la empresa y llevan más de 25 años con un sueldo que es mísero para la calidad de trabajadores que son ellos, son maestros calificados y no han recibido nada hasta ahora. Como 14 años en la empresa y sigo con los mismos sueldos sin reajuste. La empresa no reconoce los años de servicio, nada. No reconoce nada. El caso fundamental de nosotros de Mata, nosotros somos vendedores de sale-venta. Y lo principal de nosotros es porque tenemos mucha desigualdad de precios, o sea, de sueldos. De sueldos con la gente que viene llegando, la gente nueva. La verdad que no tiene conocimiento de los productos ni nada, pero así ellos ganan un tremendo sueldo comparado con la gente que lleva muchos años en la empresa, 10, 15, 20 años y nunca jamás le han subido el sueldo. Y el motivo principal de esta huelga justamente es por la diferencia de sueldos. Y por eso que estamos con todos los compañeros firmes en esta postura y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que la empresa se dé cuenta que es injusto lo que está haciendo con algunos trabajadores. Puta, no llegamos a esta instancia para regalar la negociación. Nosotros íbamos a ir, como dijimos, hasta el último. Yo hoy día, yo sé, a lo mejor no estuve muy presente con ustedes, pero estuve en la inspección para allá y para acá, que hicieron un papeleo mal. Estamos pidiendo un fiscalizador, el fiscalizador para venir para que vaya a Maipú, ¿cachai? El fiscalizador ya estamos listos para que vayan a fiscalizar. La inspección llamó una mediación, mañana tenemos mediación con la empresa a las 11:30 de la mañana. Hay que estar fuertes, chiquillos, que esto no lo vamos a regalar. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros estamos pidiendo algo digno para nuestra familia. Y sigamos hasta el último, chiquillos, si estamos tan fuertes.
mantenernos, yo sé que a todos los va a doler el bolsillo, pero hay que mantenerse firme. Yo mañana nos vamos a reunir temprano para que conversemos todo lo que está pasando ahora, todo lo que está pasando en estos momentos, para que no arenguemos más todavía. Todos estamos cansados, el cansancio físico, el cansancio mental, las deudas que están llegando, pero esas deudas, escucha, si no lo hacemos, no hacemos una lucha, esas deudas las vaya a tener de por vida, no vamos a ganar nada, y si no ganamos esto, no vamos a ganar nunca. Nosotros estamos más fuertes que nunca, estamos más fuertes y más unidos que al principio. Y hay que darle, y si le vamos a dar hasta el último, lo vamos a regalar nosotros tenemos que ser, ya estamos aquí, somos dignos, hay que ir dignos, hay que tener fuerza, Finalmente a las 6 de la mañana los directivos que llevaban esta negociación, en específico Armando Soto, el presidente nacional de los trabajadores recolectores de la basura, cuando las bases comenzaron a desconocer, increparon a los directivos, en específico a Armando Soto, lo desconocieron como interlocutor válido, principalmente porque no le consultaron a ellos antes de firmar el documento. Van a salir los camiones, pero no sé si los trabajadores íbamos a salir porque no quedamos en nada, quedamos igual, ¿no? Se sabe todavía. ¿Pero quedaron conformes con lo que...? ¿Cómo se sintieron sabiendo que se había firmado sin el conocimiento de ustedes? Pero eso no es la gracia, porque dicen una cosa, después dicen otra cosa, entonces no hay cómo entender ni uno. Porque dicen una cosa, después dicen otra cosa. Bueno, quedamos igual nomás. Quedamos igual nomás. No quedamos... Estamos ganando... Nos quedamos contentos, bien dicho. 193 y tanto, 196, 193. Y los subieron a 200. Llegamos a 200 para arriba en escala, pero nos dieron los 10.000 pesos que está ofreciendo el gobierno. Los descuentos, todo eso, el gobierno ofreció que ahora van a subir 10.000 pesos más. Y eso seguramente eso es lo que van a subir, nada más. No, pues claro, eso es lo que lo hicieron a nosotros. Nosotros alcanzamos a escuchar eso, porque como veníamos así. Y ahí están todos, pues, pero de aquí no se salió nada. ¿Pero cómo se sienten que fue finalmente la...? Frustrado. Claro, porque de eso se trató el paro, porque no van a decir ya compramos a la gente, una cosa así, no. Nosotros no estamos de acuerdo en nada. Oye, ¿y cómo te sientes con el resultado de la negociación? No confiable. ¿Por qué? Porque ya lo pasó una de ellas, que tuvimos 3 días para poder conseguir algo y al final fue nada. Y que mientras no se haya resultado, y la duda que cae que después viene otro gobierno. Vamos a ver si el gobierno que viene se hace cargo de él. Que ustedes saben que de repente nosotros nos firmamos esto, entonces, como lo dijo un periodista en la mañana, pero cuando concretamente los trabajadores van a tener su plata en el bolsillo, lo que necesitan. El caballero, el ministro, dijo que no sabía darle una respuesta. Oiga, ¿cómo se sintió con el final? Nosotros lo ayudamos a la gente, a todos los compañeros, a todos los pioneros, y los pioneros que hicieron, nos lo ayudaron a la gente de la barredora que van en la calle. Y nosotros los quedamos, y nosotros los apoyamos a los pionetas. Cocinando, nosotros fuimos los que les cocinamos, nosotros fuimos los que venimos a apoyarlos, y ustedes nada. ¿Dónde están los pionetas, los amigos? ¿Dónde están los amigos? Claro, ellos nosotros seguimos lo mismo, seguimos la misma basura. ¿Cuál fue la solución que le dieron a ustedes? Nada, a nosotros nada. Los pionetas tenían que apoyarla a nosotros, como nosotros lo apoyamos a ellos, ¿por qué no lo apoyaron a nosotros? Nosotros somos la nada en la empresa, nosotros somos realmente la insignificancia que hay en la empresa. Somos la última. ¿Por qué nos gusta aquí tienen que estar las caras, la gente que barren en las calles? Aquí los sindicatos, todos vendió a la empresa, los sindicatos. ¿Cómo fueron? Todos mojados. Todos mojados los vende aquí. Y ese es el Armando Soto, el Juan Vaz, el vergüenza que hay. Vendieron la pomada nomás. ¿Por qué? Porque según ellos dicen que la prensa inventaba cosas. Claro, y no es así la cosa. Según ellos este día no se lo van a pagar. Este día no es pagar.
¿Y cuándo los 31 lo han pagado? Nunca han pagado. Es histórico que no lo pagan. Nunca lo han pagado 31. ¿Pero qué le pareció este acuerdo? Más o menos porque es como pura aspirina nomás. Le dan un dato, después se va para que espera un año más. Vamos a ver si el gobierno dice algo o vamos a seguir en las mismas. Pura aspirina más lo dieron en este momento. Y ojalá que se mejore, se hagan para bien nosotros, que hemos esperado muchos años y seguimos con lo mismo y aquí lo están diciendo igual. Lo sacamos un amore. Por ejemplo, estamos trabajando muchas horas y no pasa nada. El mismo sueldo. Yo gano 200 lucas. Y con 200 lucas yo estoy con mi familia, todo. ¿Esperar un año para que se me Un año, mucho? No, mucho. Y más, el anticipo son 40 lucas. Y nada más. Y no me alcanza. A mí me da una impotencia. ¿Nada que celebrar entonces? No, nada. ¿Por qué? Porque el sueldo no me alcanza. Nada. Muerto la risa y nosotros seguimos igual que siempre. Sin herramientas, sin nada, tenemos que más encima comprar la herramienta porque no hay herramienta para trabajar. ¿A dónde? Yo ando con un palo de escoba barriendo. Lo sacamos la pues un sindicato, queremos un sindicato aquí, po. ¡Queremos un sindicato! Se abre un segundo momento, ahora aún con mayor nitidez. Los trabajadores organizados nos replegamos de la empresa, tomamos un respiro para analizar las leyes y las condiciones organizativas necesarias para actuar. Y finalmente, con un grupo de confianza, se llama a constituir el sindicato, ya sea en la casa de un trabajador, en la cancha de fútbol, en una sede vecinal o sindical, es decir, en espacios bajo control de los trabajadores. Solo después de instaurarse así el sindicato, están las condiciones para ya volver al centro de trabajo con seguridad y entrar como un caballo de Troya cruzando las murallas de la propiedad. Se abre el tercer movimiento para cerrar el acto. El sindicato entra y aterriza sorpresivamente en la empresa, lanzando la buena nueva entre los colegas y, como contraparte, causando el desconcierto y la rabia entre los superiores. Queda abierto finalmente el camino para constituirse en un sindicato real, es decir, basado en relaciones sociales sólidas entre los y las colegas. ¿Y cuál suele ser la primera acción a realizar? Lo conflictivo del proceso en este territorio tan adverso y hostil para los trabajadores ya lo prefigura, la huelga y la movilización. Este es el tenso Chile de la propiedad privada que se ha venido experimentando en los últimos años. Mi nombre es Francisco Figueroa, de la empresa CME, contratista de Chilectra. Nuestra huelga se trata más que nada de subir los sueldos, ya que consideramos que son muy bajos para la cantidad de trabajo que tenemos, las horas de trabajo que tenemos y no se recompensa con nuestros sueldos. Somos 3 personas que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajamos todo el centro sin descansar, caminando todo el día. Y no pasa nada con los sueldos, nos están pidiendo subir un poquito. Y solamente un poco, no queremos tanto tampoco, no queremos ser más millonarios de un día para otro, pero queremos que sea más justo. Hola, me llamo Cristian, soy dirigente sindical acá de la empresa, soy secretario y bueno, el motivo de este paro que tenemos es porque estamos mal, el trabajo que hacemos estamos mal y lo que estamos pidiendo no es mucho y nos ponemos a pensar en la nada lo que estamos pidiendo. Solamente que es un sueldo digno que queremos para todos los trabajadores. Casi la mayoría de los que estamos acá somos padres de familia, entonces lo que estamos pidiendo no es mucho. Y si la empresa estuviera bien con nosotros, yo pienso, para mi parecer, si una empresa está bien con los trabajadores, nunca le harían un sindicato. Y esto da a conocer que no estamos bien, estamos mal. Así que por eso es el motivo de este paro que estamos haciendo acá. ¿Y las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo están malas con los trabajadores, están malas, son bien estrechas las relaciones que tenemos con la empresa. El jefe de la empresa sabe el motivo del paro, todo. Sabe que tiene una persona que le está parando la pelota y no hace nada. Entonces, no sé hasta dónde quiere llegar el hombre, si quiere perder el contrato, o no sé a dónde va su barco de él. ¿Y el tema de la jornada?
las jornadas, sí, pues las jornadas para el horario que tenemos nosotros son harta hora, pero uno gana a base de la hora extra, pero igual pues ellos abusan de eso, porque somos un trabajador que le está haciendo 2 turnos. Entonces, por eso a eso va el tema, pues, de que arreglen el sueldo, si nada más que eso. Si arreglando el sueldo va a tener a todos los trabajadores trabajando. No van a hacerle ningún problema. Eso es. ¿Ustedes esperan algo de Chile Extra? Es que nosotros tenemos que aquí apretar a la empresa nosotros, porque a ellos nosotros les trabajamos. Pues Chile Extra tiene que apretar a CME, que es nuestra empresa. Pero igual Chile Extra tiene harto que ver acá, pues se hacen los locos, oídos sordos. Nunca han arreglado a los trabajadores, nunca. Y siempre tienes que esperar esto, que los trabajadores se paren para hacer esto, para ya tomar carta en el asunto. Estamos peleando solamente causa que nos mejoren nuestros sueldos, nuestro horario de trabajo, que no dependamos de la hora extra para poder ganar dinero, porque una vez por todas se arreglen los sueldos en Chile. No es necesario llegar a esta instancia, pero ellos nos obligaron a llegar a esta instancia. Y ese es el motivo por el cual nos encontramos ahora con los demás compañeros. Mi nombre es Francisco Contreras, soy el presidente del sindicato número 1 de la empresa CME Chile. Somos el primer sindicato que se da en una empresa de este rubro desde 22 años de que se lleva realizando el contrato de corte de posición para Chile. Lo que nosotros estamos peleando son sueldos más dignos, mejor trato, no tanta explotación laboral, y la idea de esto es llegar a un fin pronto. La empresa no se ha pronunciado al respecto con lo que es sueldo base, bono término de conflicto y la indemnización a todo evento, que son los puntos que hasta el momento nosotros estamos luchando para que se puedan tocar. La empresa desiste de esto, estamos en un pie firme. La idea de esta huelga es que se pueda fortalecer a su vez el sindicato como la mente de los trabajadores para que no se dejen pasar a llevar fácilmente. Esta huelga no son solo ustedes los que hoy día están luchando. Hoy día hay cientos de trabajadores que se levantan a pelear, como los compañeros de Correos de Chile, como Montserrat, como varios compañeros que hoy día están mostrándole a toda la sociedad chilena que todavía queda dignidad acá abajo entre nosotros como pueblo. Así que eso, pues, cabrón, un fuerte abrazo para ustedes mismos, para todos los que están luchando acá. Y vamos a poner bueno. Sí. Esto se llama Escribo Rap con R de revolución. Para todos los trabajadores de mi nación. Dice así la canción. Yao, yao. Dice: traje rap para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Contento de haber llegado a esta situación. Feliz, hoy día 14 a las 13:30 horas del día se ha dado por intermedio de la Asamblea General el levantamiento de esta huelga, que no debería haber sido, sino que debería haberse logrado esto en conversaciones, pero debido a la tosudez y la intolerancia de los señores que gobiernan esta empresa, hemos tenido que llegar a esto gracias a los trabajadores, costen lo que es. Nosotros somos la parte de la pirámide fundamental de esta empresa, los trabajadores, los operadores, las mujeres, los jóvenes, los adultos que se desempeñan acá. Queremos el bien, no solamente para Costa, sino que el bien para nuestra familia, nuestros hijos. Ellos necesitan y se merecen un porvenir mejor, una educación, se merecen llegar a la universidad,
pero con nuestros sueldos que tenemos acá, imposible. En el maltrato y en el vejamen, sobre todo en las personas mujeres, en las rotaciones para salir al baño, unas colaciones pésimas, pan añejo. Dentro de la empresa existe un clasismo enorme, donde hay personas que son de primera, segunda y tercera categoría, y eso no puede ser. Era por el sueldo que todos peleábamos, más que nada. Era injusto, un poco bajo el sueldo para una empresa tan grande. Todos estábamos en sueldos bajos, estábamos desconformes. Menos mal que la empresa ya dio su brazo a torcer y se pone en nuestro lugar igual. Pero al final todos somos jefes de familia y peleamos lo justo nomás. Sí, el afán era eso, el propósito era eso, no era otra cosa más que eso. Nosotros no dimos nada en contra de la empresa y ellos nada en contra de nosotros, yo creo, pero eso peleaba más que nada. Mira, yo me llamo Marcia y gracias a Dios esto se terminó bien, pero igual fuimos bastante humillados. Bastante humillados. Bueno, como nos ves, aquí en carpa, quedándonos aquí para no gastar tanto en locomoción porque las monedas son muy pocas y con la que la gente nos apoyaba, nos ayudaba, juntaban dinero con sus carritos, sus comisiones se preocupaban de eso, así que así nos vamos organizando por grupo, por turno. Bien, pues, ¿cómo lo vamos a sentir después que ganamos? Porque nos humillaron. Nos patearon en el suelo. Pero más humillados fueron ellos, ¿Y cómo estuvieron estos 7 días de huelga acá? Bien, el sábado en la noche casi los cagamos de frío nomás, pero estuvimos bien. Oiga, y cuéntenme, ¿en qué condiciones estaban trabajando, que están peleando por mejorar, aparte de la mejora de sueldo? Aparte del sueldo, estamos en malas condiciones. Malas condiciones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Cuénteme, para que la gente sepa en qué condiciones están trabajando. Yo no, porque me van a tener que cachar. Bien, después de estar tantos días en huelga, ya por lo menos se escucharon nuestros derechos, así que por lo menos ahora nos están tomando en cuenta. Están tomando en cuenta realmente la empresa, que los trabajadores sí somos personas que estamos ahí y que por nosotros sacan una empresa adelante, realmente. Realmente como sindicato dejamos marcada que esto quedó como un hecho histórico. Conseguimos muchas cosas que antes no se habían conseguido, un aumento de sueldo que corresponde a los trabajadores de acá de la planta, los cuales nos sacrificamos, dejamos nuestras familias en la casa. Estuvimos una semana luchando en contra de los empresarios y ahora nos sentimos súper orgullosos por haber conseguido lo que queríamos. A lo mejor no 100%, pero sí logramos conseguir unas mejores condiciones y obviamente sueldo. Espero que ahora nos miren con otro ojo porque realmente ellos no pensaban que íbamos a llegar a esta instancia, que no íbamos a ir a huelga. Pensábamos que las 1.400 personas que quedan detrás del sindicato eran temerosas y no es así. Le mostramos la garra, nos pegaron, peleamos contra las fuerzas especiales, pero aún así luchamos por nuestro derecho y aquí estamos. Nos sentimos que salimos ganadores y bien por los trabajadores y los socios del sindicato. Arriba el sindicato. Feliz, que ganamos tantos días en batalla, los carabineros, fue fuerte, pero llegó lo que queríamos, que era un sueldo digno para todos los compañeros que llevan 20, 19, 17 años ganando una miseria. Ya estamos en otros tiempos, ya las empresas ganan plata, las exportaciones cada vez están más grandes. Había jefes que restringían los horarios de colación, de ir al baño, súper poco tiempo. Había compañeras que están en sus días, las mujeres, y no se les dejaba ir al baño tantas veces. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunas compañeras se orinaban ahí mismo en sus puestos de trabajo y eso, ya ahora se vienen buenas mejoras, lo que se habló, y buena dignidad para todos. Hola, me llamo Rosa Aguilera, soy una de las personas que estaban en los comités, yo soy de comité de supervisión y de hecho llevábamos una huelga de 7 días, por lo cual estábamos luchando por nuestros sueldos y nuestros derechos, el cual hoy día en nuestra
asamblea, nuestros dirigentes, después de haber luchado durante más de 12 horas en una mesa de trabajo, ganamos nuestro sueldo base, ganamos incrementos, a lo mejor perdimos ciertas cosas que no todos quedaron conformes, pero sí ganamos y pusimos un precedente de que con nosotros no se puede jugar y con nosotros merecemos todo el respeto de lo cual nos estamos mereciendo día a día. Y de que ganamos y me siento orgullosa de haber estado los 7 días aquí luchando con mis compañeras. Ganamos un 30.000 y tantos al sueldo base, quiere decir que nosotros vamos a ganar más de 45.000 pesos a nuestro sueldo mensualmente. ¿Ya? Adicional al sueldo que tenían base. De lo que ya teníamos, nuestro bono nocturno también subió, subieron nuestros bonos de locomoción, de vestuario, negociamos nuestros bonos de asistencia que ya ahora pasaron a ser parte de del sindicato, ya no es un bono que nos puedan quitar. Se ganaron para todos los trabajadores, lo que sí, por eso hay a lo mejor un poco de conflicto, porque no a todos se les niveló igual. Los que ganaban sobre 300.000 pesos, la nivelación fue un poquito más baja que los que ganábamos menos de 300. Hubo un pequeño conflicto ahí, pero en general ganamos todos. Bueno, y mi vivencia es que yo llevo 23 años en la empresa, entré con 22 años, actualmente tengo 43 años. Mi tercera huelga, yo estoy muy emocionada, muy contenta, porque la primera y la segunda fue un fracaso. Realmente fue un fracaso, fue una burla, pero ahora realmente los dirigentes que salieron ahora se la jugaron, fueron muy transparentes con la gente. A lo mejor yo les digo, yo de forma personal no es mucho el aumento que voy a recibir, pero pensé mucho en mis compañeras, porque yo también fui una más del montón. Y yo te digo, estoy muy feliz. Yo admiro a la gente, a la juventud, que se la jugó. Yo les digo honestamente, yo no tengo esa vitalidad ya. Yo a lo mejor lo manifesté en mi primera huelga, en el año 92 y en el 85 también me la jugué, pero esta vez vi cómo la juventud fue tan aterrada, tan aterrada que yo les aplaudí ahora en la sede, muy feliz. Y esto lo contaré a mis nietos, la vivencia linda que se vio aquí. Gracias. La demanda por la dignidad venía reflotando hace años, impedía de vociferarse en la empresa y por ello gritada con más fuerza en las calles. ¿Quién diría hasta dónde iría a llegar? Las tensiones las acumulábamos y las expresábamos contra la familia, los vecinos, los colegas. Estábamos llenos de capacidades revolucionarias que malgastábamos apuntándolas contra nosotros. Pero la irrupción de la protesta popular ha hecho que ahora volquemos estas capacidades al fin hacia su origen. Las autoridades políticas, los trapenses, militares miedosos. Es decir, contra todos los grupos y clases dominantes. Los pobladores, los trabajadores precarizados somos invencibles, capaces de enfrentar nuestras propias sombras y portadores de una fuerza interna inagotable que recién hemos comenzado a dimensionar, en esta década abierta recién por nuestras propias manos. Bueno, aquí somos los profesores del sindicato del Colegio San Marcos, estamos movilizándonos, votamos la huelga legal hace un par de días y estamos desde ayer en huelga legal porque no llegamos a acuerdo con nuestro empleador. El colegio es un colegio que tiene alrededor de 1000 alumnos, más o menos los alumnos pagan 180.000 pesos más o menos mensuales con unos ingresos al año de alrededor de 1.800 millones, con menos de la mitad de eso alcanzan a pagar los sueldos de todos los trabajadores, de todos los funcionarios y todos los gastos del colegio y no hemos llegado a acuerdo. El empleador no quiere ceder en ningún punto, nos está ofreciendo un 1% sobre el IPC y en realidad con condiciones que de verdad necesitamos mejorar. Nos han ofrecido aumentos de 5 pesos, de 10 pesos en algunos de los bonos, que realmente son cosas ridículas, vergonzosas. Nosotros sentimos que hemos sido pasados ya en la forma en que nos han negociado con nosotros. Han puesto en todos los portales, en la página web del colegio y cuando los apoderados los llaman, información que no es la verdadera, pusieron que no teníamos disposición a negociar, nos hemos acercado en varias oportunidades, ahora en un rato más nos vamos a acercar de nuevo a hacer otra propuesta, bajando algunas
de las necesidades que hemos propuesto con la intención de solucionar el conflicto, pero ellos definitivamente no lo quieren solucionar. Hay apoderados que han ido hasta Educa UC a pedirles explicaciones y ellos les dicen que es nuestro director el que tiene que negociar con nosotros, pero a él no le dan las facultades ni tampoco le dan los recursos para poder solucionarlo. Mario Vivanco, soy profesor de historia, llevo 25 años en el colegio trabajando y para mí esto es como una experiencia dolorosa en cierto sentido, ¿no? En 63 años de historia el colegio nunca había estado en huelga y esta es su primera huelga. Es una huelga evidentemente justa por lo que estamos peleando. Nunca antes habíamos tenido problemas de tipo salarial, por ejemplo, o regalías. Mientras hubo acá una rectoría o mientras el colegio dependió del arzobispado, ese tipo de cosas nunca fueron un conflicto. Se generaron otro tipo de conflictos, pero se solucionaban dentro del mismo colegio. Pero ahora el colegio dejó de ser del arzobispado, pasó a ser parte de un grupo empresarial que se autodenomina Educa UC. Y bueno, nos vemos en la obligación de haber paralizado nuestras labores en desmedro de nuestros alumnos, porque es evidente que aquí hay gente que se está perjudicando y no nos queda más alternativa que estar aquí en la calle esperando que puedan acceder a las demandas que hemos presentado en estos últimos días. Entendiendo que con responsabilidad nosotros trabajamos en este colegio, de hecho nuestro grito principal es: San Marcos, amigos, la cosa no es contigo, la cosa es con Educa, que no suelta las lunas. Con la última oferta del colegio determinan que es igual, en realidad el colegio está facultado para contratar trabajadores desde el día 1. Nosotros de todas formas vamos a estar con don Carlos presionando en la inspección del trabajo para que vengan a fiscalizar, para que se pronuncien y para que hagan el trabajo lo más rápido posible, porque uno se encuentra en la inspección del trabajo con la burocracia estatal. Entonces el tema de que están bien cómodos, tomando cafecito y que de repente es frío salir, no tienen mucha gente también, entonces hay que estar presionando. A las 2 de la tarde, a esa hora más o menos aproximadamente, vamos a ir con don Carlos nuevamente a ver qué pasó, porque el abogado está revisando los antecedentes, ¿ya? Lo más difícil era llegar a la huelga, ahora es la lucha. Profesores dispuestos al diálogo, ojalá hayan soluciones. Qué bueno. Si tú veis en la foto los papás están comentando. Sí. En las fotos que hemos subido los apoderados han ido comentando. Sindicato Colegio San Marcos, fanpage. Ya el año pasado, ya la última negociación anterior, cuando yo era presidente del sindicato, estuvimos a horas de estar en huelga. Por lo tanto, creo que la tosudez de no dar ciertas cosas que los profesores y todos necesitan, nada más que eso. Porque dan lo mínimo para que la gente trabaje. Y la gente, llevamos con ellos como 4 negociaciones y ya se cansó de esperar. Y la votación lo dice, 97%, después 100%, algo está diciendo. En la sociedad capitalista, la huelga sigue sufriendo los impedimentos del territorio privado. Desatado el conflicto, la ley y la cultura de la propiedad privada nos fuerzan a dejar los puestos de trabajo e instalarnos en los alrededores de la empresa, donde buscamos bloquear la entrada de insumos, rompehuelgas o de clientes. Como se puede apreciar, pero el Estado lo niega, el derecho a huelga solo puede ser desplegado, paradójicamente, fuera del centro de trabajo, en el espacio público y ojalá lo más alejado posible de cada capital. Pero ya es tiempo de seguir acrecentando nuestra fuerza y buscar realizar la democracia en el espacio de trabajo. Más ampliamente, es tiempo de volver a levantar cordones sindicales entre las empresas e incluso plantear reivindicaciones laborales amplias desde nuestras poblaciones. Territorializar nuestra puntería. Explotación, viejo, lo están explotando, nos dicen que estamos en Edén, pero nunca estuvimos en Edén, viejo, estamos en Chile, a donde no hay educación gratis, no hay salud gratis, viejo, no hay nada para los chilenos, viejo, solamente explotación. Reajuste laboral, IPC cada 6 meses, colación a los 3 turnos, amigo.
Aumento el sueldo base, 2.15 lo están pagando, amigo. La grande suma de moneda que ganan aquí los gerentes ganan 6 millones, 7 millones y ellos no pagan colaciones. Y nosotros con 2.15 lo descuentan 20 lucas mensuales. 20 lucas y ellos ganan 6 millones, 7 millones. Es así la cosa. Buenas tardes, muchachos. Estamos en Plásticos Hofen, soy el presidente del sindicato Claudio Orellana. Llevamos 18 días en huelga, estamos a 23 de julio y todavía nosotros no tenemos respuesta alguna de la empresa. Lo que estamos pidiendo son cosas básicas, el aumento de sueldo, algo justo, un aumento, un reajuste del IPC cada 6 meses, que eso no lo tenemos y que la mayoría de las empresas lo tiene. Estamos luchando por algo digno para todos nosotros. Depende de cada uno de nosotros para poder hacer cambios. Depende de todos nosotros para poder hacer estos cambios. Nosotros tenemos que empezar a generar cambios. Inicialmente en nuestras empresas, para después poder cambiar el país. Porque la única herramienta que tenemos nosotros, trabajadores chilenos en estos momentos, es a través de los contratos colectivos. Nada más. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, cambio. Para que todo chileno, al que le falte cultura, para que le falte entendimiento, comprensión, inteligencia, lo pueda adquirir a través de los sindicatos y formar sindicatos en todas las empresas que hay en Chile, para que podamos surgir y podamos quebrarle la mano al empresariado. Nosotros cuando llegamos acá nos dicen que acá no se trabaja con plomo. Nosotros apenas llegamos acá nos damos cuenta que no es así el tema, no es así. Por lo que más trabajáis con plomo, que el plomo todo el mundo sabe que te daña los pulmones, te daña el organismo, etc. Nos hicieron de la mutual de seguridad, nos hicieron unos exámenes de sangre. A todos nos salió cero, es imposible que nos salga cero. Nos estamos dando cuenta que la mutual de seguridad está confabulada con las empresas. Esto es una verdadera mafia. Tenemos que desde aquí, desde este punto que somos trabajadores explotados, empezar a luchar y pedir el apoyo de todo el pueblo. Es la única forma de cambiar las cosas de raíz en este país. Es la única forma, es la única forma. Así que mira, lo que yo igual agradezco, que acá los chiquillos salimos a machetear, la gente igual nos apoya, pero no vamos a estar meses tampoco así, si detrás de nosotros igual hay familias. La machetea a nosotros nos alcanza aquí para solventar los gastos diarios de comida, de repente para la benzina, para el pasaje. Y las únicas respuestas que nos han dado ellos hasta el minuto son migajas, ni siquiera alcanzan a hacer migajas, son cosas que sabéis que te calientan más. Y ellos lo único que quieren también es desunirnos a nosotros. Entonces está en nosotros que nos unamos más, tengamos más fuerza, y esto no es solamente a nivel de esta empresa, es una cosa a nivel general del país. La gente, hay que cambiar la mentalidad chilena para que estas cosas no pasen más acá. Tenemos que aprender de nuestros vecinos, los argentinos, los bolivianos, los peruanos. Ellos nos dan ejemplo, nos enseñan a nosotros porque ellos son unidos. Ellos realmente se la ganan, en varios aspectos se la han ganado al gobierno. Acá al chileno le falta esa mentalidad y hay que contagiarla. Tenemos que empezar desde aquí, desde la nada, empezar a construir. Y no solamente en este terreno, hay que hacer así en todo. Resulta que nosotros mandamos un proyecto de contrato colectivo y en vez de mejorarlo o darnos algunos de los puntos que nosotros requerimos, que eran tan básicos como la colación, que fuera gratuita para todas las personas en la empresa, se nos negó. Y aparte de negarnos, nos pusieron más trabas, no dándonos lo que es la colación, que es importante para el turno de noche. Tú, como ves aquí, Avenida Lonquén, Camino Lonquén, no hay ninguna parte donde podamos comprar algún surtido de alimentos o algo para mantenerlo en la noche. Y aquí trabajan varios turnos en la noche. Inyección, producción, materias primas, ¿okay? Y no siquiera hay una colación, ni siquiera decir colación decente, porque ni siquiera hay colación. O sea, como se ve aquí, tampoco tenemos cómo movilizarnos. Tenemos que salir al mall a tomar micro. Hay un trayecto largo de aquí al mall. Muchos gastamos 4 pasajes para llegar y llegar acá a la empresa y después irnos a la fábrica. Oye, acá ni siquiera nos tienen lo mínimo, ni siquiera nos tienen paradero acá, ni siquiera nos tienen un paradero, imagínate, o sea,
Ahí se nota que estos tipos piensan solamente en ellos. Yo cuando llegué hace 2 años a esta empresa adentro era un verdadero vertedero, Gracias a nosotros empezó a tomar forma adentro. ¿Y de qué manera nos agradecen? Mira, disculpa la expresión, pero cagándolos mes a mes con los sueldos. Juegan con los bonos, bastante estos tipos juegan con los bonos a su antojo. Dicen, no, que lo que pasa es que hubo poca producción. ¿A quién le cuenta si nosotros estamos todo el día ocupados, que nos mandan a barrer, que nos mandan a trabajar con plomo, cosa que cuando llegamos, como te dije anteriormente, acá dijeron que no se trabajaba con plomo. Entonces, y más encima a eso se suma que la mutual de seguridad, que bien mal puesto tiene el nombre, yo me di cuenta en carne propia que están todos confabulados, una verdadera mafia. Y ya basta de eso, basta de los abusos, ya la gente aquí ya está cabreada, estamos peleando contra todos, acá afuera. Estamos peleando contra los carabineros, que los mismos carabineros están a favor de la empresa y en contra de nosotros, de los trabajadores. Ellos dicen que no pueden tener sindicato. Nosotros podemos hacer sindicato como trabajadores, pero que nos apoyen, es una cuestión de sentido común, es un tema de sentido común. A nosotros nos engrupen día a día, ustedes son de clase media, ¿dónde la irte? Nosotros seguimos siendo de la clase obrera, solamente le han cambiado el nombre al término. Seguimos siendo la clase obrera, disfrazados. Nos siguen engrupiendo, todos los días te pasan propagandas, te pasan esto y esto. Acá no tenemos las condiciones mínimas de trabajo, no las tenemos. Y nosotros estamos pidiendo eso, es mucho pedir eso. No creo que sea mucho. Nosotros hemos levantado esta empresa y por merecimiento deberíamos estar ganando mucho más que los tipos que están ahí sentados en la oficina sin hacer nada, tomándose un cafecito, nosotros mojándolo ahí a plena lluvia, no te pasan absolutamente nada de eso. Además encima te explotan, así que no. Inaudito. Algo cortito, compadre. Vamos a seguir dando la lucha hasta el final. Por mi hijo, por los hijos de todos mis trabajadores, por las familias de ellos. Vamos a estar luchando hasta el final, contra viento y marea. Eso nomás. Oye, lo único que les pido, chiquillos, la salida, lo que conversamos ayer, con tranquilidad, con calma, por favor, lo único que les pido. Si ustedes saben que pueden gritar, garabatear, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que no pueden hacer es tirarle piedras ni cosas a la gente. ¿Ya? No, si a la gente no, pero la carga, unos huevitos, la carga. Bueno, si son huevos ya chiquillos, lo único que les pido es calma, ya por favor. Ya el producto que sale. Yo les digo, o sea, si protestar está bien, si ustedes están exigiendo sus derechos, nadie les dice que no. Está garantizado por nuestra constitución. ¿Ya? Pero todo dentro de los márgenes, ¿no? ¿Cuántos millones perdió la empresa por tu culpa el año pasado? ¡Déjame echar, weá! ¡Saco weá! Las condiciones inhumanas que nosotros trabajamos, que durante años hemos estado sufriendo, muchos trabajadores. Imagínate, las condiciones que yo trabajaba en el área que le denominan patio. Trabajamos en estructuras metálicas, 1,5 metros, 1,80 m, que la apilan hasta 3er piso. Nosotros trabajamos en esa estructura, si nosotros nos caemos nos matamos. No tenemos ninguna protección, nada. Todas las personas que están ahí son gerentes, subgerentes, jefatura. Que recién ahora saben lo que es trabajar como nosotros estábamos trabajando. Llegamos a las 6:30 de la mañana aproximadamente y sacamos el turno que está de noche, que son 14 personas que cuidan el rancho, cuidan los implementos de música, el equipo, desayuno, almuerzo, 11. Va mejor que la empresa. Mejor que la empresa. Mejor que la empresa, honestamente. Es que tenemos unos buenos cocineros. Tenemos buenos cocineros, mejor que la empresa. Nos sacamos 7 buenos cocineros. Almorzamos bien y no lo enfermamos como del estómago. Lo atienden mejor que en la casa. Y mejor que en la casa, honestamente. Entonces, es súper bonito la experiencia. Claro, yo llevo 25 años en esta empresa. La primera vez que participo en el sindicato, la primera vez que veo todo el ambiente que hay. Bonito. ¿Hubo algún intento de formar sindicato anteriormente? Hubo un intento. Se formó uno, pero
duró poco porque los dirigentes se vendieron los dirigentes, la gente no ganó nada, después quedaron decepcionados con el sindicato. Ahí pasaron como 8 años y ahora recién nos formamos uno. Pero ahora se ve que la cosa va en serio, tenemos buenos dirigentes. Así que hay que seguir dándole hasta el final. Pero digo yo, la señora mía pelada, mano guagua, como se puede decir. Me va a costar sacarle las lucas. Durante 40 años hizo lo que quiso, todo lo que ella quería. Entonces ahora que lleguen 104 personas y pedirle algo, vaya eso. Como ella dice, desleal. Pero no se trata de desleal, es un derecho básico de cada persona. Sí, puede ser la fácil, somos desleal. Aquí el sindicato se formó porque estaban todos los locos ya chatos de la explotación de estos guanes, porque les gusta explotarlos a los guanes. Aquí hay locos que de repente hay 2 secciones, está la de pulverizado, que otro jefe que le ofreció a los locos la hora extra a 4 lucas. Y a nosotros que trabajamos en inyección nos ofrecieron 2 lucas. Esa weá ya no es igualdad, es desigualdad. Cuando todos trabajamos, todos hacemos lo mismo, ¿por qué no nos pagan lo mismo? ¿Por qué no quieren los viejos? Son muy frescos rajas los buenos. Todos estos empresarios de mierda tienen la cagada aquí en Chile. Empezando de los diputados de todos esos buenos ladrones. Queremos apoyo de toda la gente aquí. Y eso nomás es lo que puedo decir por ahora. Este proyecto de alguna manera recoge muchos años de frustraciones, de acumulaciones de deuda y por lo tanto creemos que los 3 puntos estructurales que tiene nuestro proyecto colectivo no los podemos bajar de esos 3 puntos, que en sí cada sueldo base de los compañeros que están sindicalizados ya tiene que tener un aumento considerable para nosotros y mucho para la empresa de 50.000 pesos, con una vigencia del contrato colectivo a 24 meses y con un bono por término de conflicto de 1,5 millones de pesos líquidos. ¿Por qué? Porque mucha gente y ellos de alguna manera se asustaron con este bono colectivo, con este bono de término de conflicto, porque era mucha plata según ellos lo consideraron, y plata que de alguna manera no cuentan, pero sí cuentan para pagarse esos incentivos millonarios. ¿Por qué consideramos que el 1,5 millones de pesos es algo que nosotros no nos deben? Porque a medida que ellos no han tenido un reajuste real en nuestros sueldos base, hoy día la gran masa de los compañeros está sobreendeudado y que la gran mayoría tenemos compañeros que están a punto de perder las casas porque lamentablemente nunca hemos tenido la dignidad y el reconocimiento de los años de servicio que nosotros hemos venido dando por esta empresa. Nosotros desde acá queremos hacer un llamado no tan solo a los trabajadores internamente de Correo, sino que a todos aquellos que hoy día producen y mantienen este país, la economía de este país, que hoy día son perjudicados por las condiciones, por el modelo económico que hay, que permite que un puñado de empresarios, de grupos económicos, se lleven la gran tajada de que le pertenece a los trabajadores. Nosotros queremos mantener este movimiento aquí y más allá de nuestra negociación colectiva. Creemos que es necesario que la sociedad se organice, se movilice y tome conciencia de lo importante que es la mano de obra, de lo importante que se nos ha negado hasta el día de hoy. La mano de obra ha sido desvalorizada y se juega con la necesidad de las personas, con la necesidad de los trabajadores. Es una nueva reunión, no hay resultados todavía, ya se comprometen el día miércoles a las 10 de la mañana a hacer una reunión. Yo les pido que después entremos en ese tema de cómo vamos construyendo un movimiento social más amplio que el movimiento estudiantil por sí solo y más amplio que los trabajadores por sí solos. Solamente palpar en carne propia que la voluntad de los trabajadores de Correos de Chile es forjar esa antigua alianza, reeditar la antigua alianza obrera estudiantil. Hoy día se encuentran ellos representantes de la ACE, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y quieren darle un saludo, así que bueno, los dejo a ellos para que se dirijan a ustedes. Bueno, compañeros, muy buenas noches. La verdad es que es tremendo estar aquí. Aparte porque es segunda vez que bajamos al Mapocho, en 2011 algunos todavía se acordarán que también ocupamos en la ribera del río Mapocho para levantar nuestras demandas, porque creemos que la única forma de poder posicionar o visibilizar esta demanda mediante la acción directa, mediante la unidad también, y por eso es súper potente y venimos aquí en realidad a entregar un mensaje que no se va a quedar solamente en las palabras,
Nosotros creemos que es importantísimo lo que están haciendo ustedes como trabajadores. Nosotros somos estudiantes secundarios hoy día, el día de mañana también seremos trabajadores, también tendremos que ganarnos el pan de cada día, nuestros padres también lo son. Por eso para nosotros es muy importante el que ustedes estén realizando este tipo de acciones, el que ustedes hoy se estén levantando y que también tengan esa claridad de que la única forma de generar la transformación en nuestro país es mediante esta unidad, mediante la unidad de los mismos trabajadores, con los estudiantes, con el conjunto de la sociedad. Porque creemos que hoy en día lo que se haga, que se dé como ejemplo al conjunto de nuestro pueblo, cuando se diga al conjunto de nuestro pueblo que aquí lo que se hace necesario para generar los cambios es que la gente salga a la calle, que la gente no aguante más la injusticia, que la gente siga defendiendo y levante en ese sentido como consigna la recuperación de su dignidad. Cuando nosotros entregamos ese mensaje a la gente también le estamos diciendo que de aquí a los próximos años, independiente del gobierno turno, vamos a estar todo en su conjunto, el conjunto de la sociedad organizada en las calles. Hermano, y aquí estoy para la cagada, pero igual apoyando la causa de Correos de Chile, ¿cachai? Con los trabajadores, con un sueldo digno, hermano, ¿ah? Una igualdad. Parece que la administración no conoce lo que es igualdad, hermano, ¿cachai? Ese es mi testimonio. Bueno, aquí estamos todos los compañeros para que de alguna vez por todas los sueldos sean dignos, que estamos ganando menos del mínimo. Entonces hay que unirnos y tener Nehuel, puro Nehuel. Y más Richihuevo, Peña, más Richihuevo. Estamos acá en la lucha, compañeros. No queremos más desigualdad en los sueldos, compañeros, porque esta guada, la pobreza está mal aquí, hermano. Y los ricos se hacen más ricos y los pobres mueren endeudados. Entonces, de alguna vez por todas nos tienen que escuchar, de una u otra forma. Al principio los de la tele no nos pescaron y mira ahora cómo están con cama y todo. Llevamos 24 días en un paro, sin trabajar, en brazos caídos. Llevamos 7 días en huelga y la gente, la prensa burguesa todavía no nos escucha. Pocas veces hemos aparecido en la tele, compañeros. Ojalá nuestro movimiento permita construir una orgánica que sea transversal con distintos actores sociales. Ojalá que este movimiento se transforme en una chispa que detone aquello. Y si esto no se soluciona pronto, nosotros vamos a seguir radicalizando todas las acciones que sigamos. Por lo tanto, esto partió, como te digo, desde las bases, con apoyo de las dirigencias sindicales, para poder en algún momento llegar a la mediatización y que de alguna manera la ciudadanía entienda que el problema que nosotros estamos sumidos es un problema que se viene arrastrando por años. Compañeros que tienen muchos años de servicio hoy día cuentan con 220 lucas de sueldo base, mientras que el gerente general hoy día goza de un sueldo de casi 20 millones de pesos. Y cuando él llegó hace un año atrás, él ganaba 12 millones de pesos y él ha tenido un alza considerable del 48% junto con su directorio y además de las gerencias, 31 gerencias que existen acá en la empresa, 197 gerentes que también agrupa la parte del directorio. Entre ellos en el año se llevan 4.500 millones de pesos y ese es el 30% de lo que se paga en sueldo en esta empresa. Figúrate, 4.800 trabajadores se tienen que repartir el otro 70%. Por lo tanto, la injusticia que tiene el país la estamos viviendo nosotros a concha. Estoy tratando de pescar sueldo digno y no. Para mí que está el Montaner buceándose culeado, no quiere darme. Para mí que buzo el Montaner, no pesco ni una hueá, compadre, aquí. Nada. Para mí que el Montaner está sacando todos los sueldos de allá. ¿A quién le pertenecen las empresas? ¿Al que la ley indica sin diálogo alguno? ¿O a quienes las habitamos y activamos todos los días para producir la riqueza de la sociedad? ¿Quiénes deberían controlar la economía y así la dignidad del país? ¿Puede la familia trabajadora ser la ordenadora de la economía, tanto desde el trabajo en la casa no remunerado como desde el centro de trabajo capitalista? Es hora de proyectarnos. ¿Cómo se desarrollarán las huelgas en el nuevo Chile que ya vivimos? ¿Cuánto territorio estamos avanzando? ¿Cómo decantaremos la rebelión del 2019 hacia la cotidianidad de nuestros espacios laborales? En definitiva, es importante que nos preguntemos, ¿cómo seré yo en las próximas huelgas generales?